Hay una frase que se repite mucho cuando alguien pregunta por trabajo aquí. Si tienes un oficio, aquí te va a ir bien. Soldadores, electricistas, carpinteros, plomeros, mecánicos. Durante años se ha dicho que Canadá necesita trabajadores de oficios como si fuera una verdad absoluta. Pero la pregunta real no es si el país necesita oficios. La pregunta es otra. ¿Un inmigrante que llega con experiencia en un oficio realmente puede construir una vida aquí? En diciembre de 2025, Canadá tenía 385,000 puestos sin cubrir en el sector privado, una caída del 3.8% respecto al mismo mes del año anterior. Eso publicó Statistics Canada en febrero del 2026. Y aún así, la frase sigue siendo la misma. Hoy vamos a revisar los números reales. La idea que muchos tienen. Cuando alguien escucha que los oficios tienen demanda en Canadá, se imagina algo muy simple. Llego, muestro experiencia, empiezo a trabajar y listo. Pero el mercado laboral no funciona así exactamente. Sí, Canadá necesita personas para trabajar, como la construcción, en la metalurgia, en mantenimiento industrial. Y Statistics Canada confirmó que en febrero de 2026 que las vacantes en construcción siguen cayendo. Pero hay un número que contradice esa caída. Build Force Canada proyecta que el sector va a necesitar más de 85,000 personas nuevas adicionales para el año 2032. ¿Y por qué? Porque la mano de obra envejece mucho más rápido de lo que llegan personas a trabajar. Eso significa que el problema no es que no haya trabajo, no haya demanda. El problema es que la demanda no es uniforme. El primer obstáculo, la experiencia canadiense. Una de las frases más comunes que escuchan los inmigrantes cuando buscan trabajo aquí es esta: ¿Do you have Canadian experience? Es decir, ¿tú tienes experiencia en Canadá? No importa si alguien trabajó 10 o 15 años en su país, como soldador, electricista, plomero. Muchos empleadores quieren ver experiencia acá. ¿Por qué? Porque aquí hay normas de seguridad específicas, certificaciones, procedimientos y estándares industriales que pueden ser diferentes a los de nuestros países, y para muchas empresas contratar a alguien que conoce ese sistema reduce muchos más riesgos. Una encuesta publicada en febrero de 2026 encontró que el 65% de los inmigrantes en Canadá identifican la falta de experiencia local como su principal barrera para conseguir empleo. No el idioma, no las certificaciones, la experiencia canadiense. Entonces, lo que pasa en la práctica es esto. Personas con 10 o 15 años de experiencia en su país empiezan como ayudante o aprendices. No porque no sepan trabajar, sino porque el sistema necesita verificar cómo trabajan dentro de sus propias reglas. Y ese periodo de ajuste existe. Nadie te dice exactamente cuánto dura, pero dura. ¿Cuánto puede ganar una persona en estos oficios? Un soldador en Canadá gana entre $22 y $47 por hora. Pero ese promedio nacional esconde una diferencia enorme entre provincias. Alberta, mediana de 38 a 40 por hora. Máximo registrado, 52. Ontario, mediana de 28 por hora, máximo 41. Ahora el dato que realmente importa. Una empresa especializada en el reclutamiento de oficios, Red Cell Recruiting, publicó un análisis hecho por 117 salarios verificados en empleadores reales en oficios. Su número decía que era $40.73 por hora para soldadores con experiencia y certificación completa. Ese es el destino al que se puede llegar. El punto de partida es totalmente diferente y la distancia entre los dos depende de algo, las certificaciones. En los oficios de Canadá existe algo que se llama el Red Seal. Es una certificación nacional que valida que cumples con todos los estándares de tu oficio en todo el país. Con Red Seal puedes trabajar en cualquier provincia sin certificarte. Sin Red Seal, tu experiencia en el extranjero no tiene respaldo legal aquí. ¿Cómo se obtiene? La mayoría de los oficios requieren completar un programa de aprendiz de 4 años. Eso incluye entre 6,000 y 8,000 horas de trabajo supervisado, más clases técnicas en la escuela, más un examen final de entre 100 y 150 preguntas, y el puntaje mínimo es de más o menos el 70%. El costo del examen está entre 100 y $150 dependiendo de la provincia en la que tú estés, pero el costo real del Red Seal no es el examen. El costo real son los años que tardas en completar el proceso mientras que tú vives con el salario de aprendiz. Esa es la parte que nadie te dice antes de llegar acá. Las oportunidades no están distribuidas de la misma forma en todo el país. Alberta sigue siendo la provincia con la demanda más alta y los salarios más altos para trabajadores de oficios. Energía, minería, proyectos industriales.
El gobierno federal comprometió miles de millones en vivienda, carreteras, puertos y energía. British Columbia anunció 241 millones para formación de oficios en los próximos 3 años. Y según los analistas del sector, la construcción civil, carreteras, puertos, infraestructura pública es el único segmento proyectado para crecer un 30% en 2026. Eso se traduce en contratos reales y los contratos necesitan trabajadores de oficios. Pero si llegas a Toronto pensando que el mercado te va a esperar, los datos dicen otra cosa. Ontario perdió empleos en manufactura y construcción durante 2025. La competencia en las grandes ciudades es alta y el salario mediano no compensa el costo de vida. El factor más importante para un trabajador de oficios no es solo su oficio, es en qué provincia está dispuesto a vivir. Cuando la palabra oficios y la palabra Canadá aparecen juntas, también aparecen las estafas. En mayo de 2025 se destapó un escándalo de documentos LMIA falsos en British Columbia. El LMIA es el documento que un empleador necesita para poderte contratar legalmente desde el extranjero. Hay personas que venden ese documento. Hay agentes que cobran miles de dólares por conseguirte una oferta de trabajo con LMIA incluido. Eso es ilegal. La regla es simple. Si alguien te cobra por gestionarte un LMIA, es una estafa. Si el trabajo te llega empaquetado desde tu país con visa, vuelo y alojamiento incluidos, investiga antes de firmar, antes de cualquier cosa. Trabajar con documentos gestionados ilegalmente te puede costar la deportación y eso no tiene solución rápida. Si vas a venir a Canadá con un oficio, esto es lo que los datos dicen que debes tener claro. 1. Necesitas entre 6 y 12 meses de colchón económico para el periodo de ajuste. 2. El salario que vas a recibir al principio no refleja tu experiencia. Eso cambia cuando obtienes experiencia canadiense verificada. El Red Seal es el objetivo real. Tarda entre 3 y 4 años en completarse. 4. Alberta tiene la mediana salarial más alta del país por oficios. Ontario y Quebec tienen mucha más competencia y salarios mucho más bajos. 5. Si alguien te cobra por conseguirte el LMIA, no es una oportunidad, es una estafa. Ese es el precio real de llegar con un oficio acá, no el que circula por redes. Hay algo más que vale la pena entender. Cuando la gente habla de oficios en Canadá, muchas veces habla únicamente del salario, pero el salario es solo una parte de la ecuación. Lo que realmente define si alguien logra construir una vida aquí, no solamente cuánto gana, es si logra ver si entra al sistema, si logra conseguir experiencia local, si logra certificarse. Cuando esas 3 cosas se alinean, el oficio deja de ser solamente un trabajo y empieza a convertirse en una carrera. Y cuando hablo de oficios, hablo de carreras técnicas como carpintería, electricidad, soldadura, mecánica. Todo este tipo de carreras en este momento la están buscando en Canadá. Si este contenido te funcionó, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides, el precio de norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.